Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:21. Don Alberto Mayol, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Por lo que veo no se encrespa la Eso pestaña. estaba mirando también. No, ¿Viene no. ondulado o sin ondulado? ¿Permanente o No, temporal? permanente. ¿Con rímel o sin rímel? Ayer decíamos que el crespado de pestañas vaya y pase, pero arreglín de bigotes no. Que es un curso que se podría dictar en el Congreso o en SQM, por ejemplo. Claro. Qué interesante. Oye, Gente con máster ahí. Oye, solo un comentario sobre eso de Sí. SQM antes de entrar en el tema de educación, pero qué interesante, que además, como que además pasa piola, pero eso es lo interesante del poder, porque el Servicio de Impuestos Internos, mandatado en Chile directamente por la Presidencia de la República, desgraciadamente, ¿ya? Porque directamente funciona así, esa es la verdad, ¿ya? Se querella contra un candidato presidencial que recibió en su momento financiamiento de SQM. El presidente en ejercicio recibió financiamiento de SQM. No solo recibió financiamiento de SQM, sino que además hizo maniobras comerciales con el dinero que recibió y pagó remuneraciones de sus propias empresas, ¿ya? A través de esos dineros. O sea, además engañó a terceros que estaban comprándole un canal, por de pronto, respecto a los gastos, derivando los costos a otra entidad. Y entonces asumo que efectivamente pero si uno mira la entrevista que el fiscal le hace a Contese, le pregunta por un par de otras personas de las cuales Contese no se refiere, ¿ya? Pero ni siquiera le pregunta sobre todos los demás que estaban, porque están todos los demás. Claro, están todos. Están todos. O sea, está el El equipo, amplio paraguas está el de equipo ese, de Michelle Bachelet, está Martelly, está Piñera. Sebastián Piñera, que directamente no habló con Contese, sino que habló directamente con Ponce Lerú. Ahí también hay una... Pero no era que se llevaban supone, mal ellos, claro, ¿no? que no No, tenían, se llevaron mal no se ahí enteraba uno de porque Sebastián Piñera estaba muy molesto porque Contese Ponce Lerú lo había dejado fuera de la cascada. Claro. Entonces... Bueno, por eso que Ponce Lerú se manda aquella cuña espectacular que dice: sin el presidente Piñera no habría cascadas. no habría cascada. Y No que habría fue cascada. un misil bajo la línea de flotación del cual nunca más se habló, digamos. Del cual, claro, que eso de ahí vino la paz. Lo que suele ocurrir en estas cosas, en el mundo empresarial, la guerra es solo para llegar a la paz. Qué nota. Bueno, pero de hecho el punto... Sí. Sí. Pero se supone que falta que hable Contese. Es que- está preparando su cuarta ¿Qué declaración. diario era el que decía lo que calla Contese Sí, es lo que preocupa a todo el mundo? Ayer digamos? en la tercera PM. Claro. Como que Claro, lo que pasa es lo que calla Contese es lo más interesante hasta el Pero claro, pero Contese un tipo porque ordenado, no va a ser... Contese no es Hugo Bravo. No. No es Hugo Bravo porque a Hugo Bravo le pagaban un sueldo de ejecutivo y a Contese no le pagaban sueldo, era uno de los dueños. Bueno, los socios. obvio. O sea, es la diferencia del trato al que hace la pega difícil, ¿ya? De un lado y otro. O sea, el error de los pentas fue no cuidar Claro. al Y segundo allá, hombre. claro, Hugo Bravo vino, habló y contó todo. A diferencia para una acá, indemnización. claro, a diferencia acá, que O sea, de partida se ha tomado su tiempo Contese para hablar. ¿Puedo decirlo un buen chileno? Sí. No sé, el caso de Hugo Bravo fue de puro cagado. Sí, pero así, o sea, En buenos términos. una cantidad de Con dinero la propina, ridículo. O sea, es increíble que no le hayan pagado eso. Se me ocurre una cantidad de chistes como el mal endémico del empresariado chileno, digamos. O sea, algunos empresarios, para no vamos a O generalizar. sea, no podéis hacer hasta el chanchullo hacerlo así como diciendo, no, pero como tanto. Va a salir muy caro. Va a ser muy Sin caro, boleta. sí. ¿Qué tanto? Oye, ¿Qué tanto? Sí. y esta gente se ha hecho rica porque sabe dónde poner la plata. Hay algo que no me suena. Bueno, tuvieron apoyo de una monarquía absoluta en un cierto momento. Claro, bueno, por ahí va la cosa. A veces, muchos se han hecho millonarios con monarquía absoluta. Contese no es Hugo Bravo y la va a soltar en pildoritas. Y ayer lo que hizo fue disparar, o sea, lo que supimos ayer es dispararle un muerto. Sí, Perdón, Marco Enrique Dominami, no. Sí. Pero Marco Enrique hoy día no tiene ningún poder. No, o sea, no. uno ve claramente al que están empujando primero por el tablón del barco. Pero además Piñera es muy osado, porque de verdad, porque eso puede reabrir heridas del caso SQM y palabras, que y es muy osado, y pone sobre la mesa y dice, no, denle a Marco nomás porque me trató mal en la campaña y
Así que tiene que recibir lo suyo. Y ya, se acabó. Nadie se mete con el rey, digamos. Se acabó. Es muy, muy, muy potente. Pasan cosas interesantes también. Ahora, lo que aprendimos con el caso Cabal, que cuando estaba en la primera magistratura hay cortafuegos por todos lados para que no llegue el incendio a la Santa Bárbara. Sí, el problema es que si no lo manejas bien y el fuego anda cerca, en algún momento puede entrar. Claro. Y... Pregúntale al ex director sociocultural de la moneda. Muy bien. Pasemos al tema del día, que es la marcha de los estudiantes. Y recordando igual lo del libro, para que nos escriban ahí con el hashtag Sonar Informativo, ¿qué se dijo? Voce Yuri Pinilla. Eso para poder llevarse el libro sobre el Frente Amplio, escrito por Alberto Mayol y Andrés por Cabrera, el sociólogo. Sí. Y que se lanzó oficialmente este día lunes. Así que escríbanos ahí en Twitter. A ver, la marcha de hoy día, probablemente, como buena primera marcha del año, no iba a tener mucha resonancia. Salvo que para eso estaba Varela, digamos, Dice que colaboró enormemente con los dichos de sus hijos campeones, que en realidad uno podría asumir que en realidad no se refería formalmente a sus hijos, sino que estaba tratando de hacer un juego, una ironía, una especie de estos esfuerzos por el sentido del humor de la gente que no tiene sentido del humor y cosas así. Entonces que no le sale bien y no se entiende muy bien para dónde va, pero la cosa es que igual era una ordinaria. En cualquier caso era una ordinaria. Había que aplicar profilaxis antes de hacer esa talla. Claro. Y además que eres ministro de Educación, que es una palabra que tiene importancia en Chile, y no es lo mismo que entonces la talla la haga o el ministro de Bienes Nacionales a que la haga el ministro de Educación, hablando de la hipersexualización de los hijos masculinos, como campeones. Los campeones. Que es una cosa que existe, pero cada vez es menos aceptable. Entonces, en medio de este escenario, el movimiento estudiantil encuentra una nueva, y además con los dichos del ministro, de que efectivamente él sigue insistiendo que efectivamente, bueno, que la ley es como está, qué sé yo, pero que en realidad el lucro... Claro, agrégale ahí el empujón del Tribunal Constitucional, y agrégale, deja entonces, esa puerta abierta. La marcha ya empieza a tomar forma como inicio del proceso de hostilidades que naturalmente se va a desarrollar. Que si el gobierno hubiese manejado este asunto con más prudencia, lo más probable es que la marcha se realizaba igual, pero no tenía resonancia en el sentido común de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía habría dicho, pero ¿para qué están marchando si en realidad todavía no ha pasado nada? Pero con todas estas condiciones ya se empieza a producir un clima donde la ciudadanía al menos va a estar diciendo, a ver quién tiene la razón, veamos. Entonces, porque a los gobiernos recién entrantes normalmente la ciudadanía dice, bueno, pero no lo molesten, déjelo que parte. Pero cuando ya el gobierno partió y empezó a decir algunas cosas medias raras, entonces es distinto. Yo creo que Varela en ese sentido, y de hecho yo creo que en el gobierno ya lo tienen clarísimo, porque esto ya salió en la prensa oficial en los grupos de prensa principales del sistema solar chileno, y eso es por la derecha, digamos, donde ya está en evaluación el ministro. O sea, ya. Un mes. Un mes. 2 semanas. Está en evaluación, porque claro, hoy hay que tener cuidado. Porque no es lo mismo, y esto es muy importante, que el presidente sea un personaje de cómic y sea la piñericosa. Piñera está celoso porque le están robando la piñericosa. Claro. Entonces, claro, porque no es lo mismo, porque el delta de superpoder que en Chile tiene el presidente de la República, hace que efectivamente el personaje encuentre un grado de humanidad en sus errores. Claro. Pero un ministro es un personal que para la ciudadanía chilena el ministro es alguien serio y más bien técnico. O eso es incluso lo que se instaló desde los últimos años. La transición es un gran repositorio de la perspectiva técnica para los ministros, cosa completamente falsa, pero que se presenta así. Esta persona es experta en la temática, tiene esto otro. Entonces, de pronto, que el ministro diga cosas muy poco técnicas, que además sean chistes malos, ridículos, sexistas, todo eso que el presidente puede hacer, claro, porque tiene el poder para hacerlo, porque además porque no puede ser de otra manera. Claro, pero además el presidente ha salido 2 veces electo, mérito, tiene $3.000 millones en el bolsillo, ¿no? Te da ciertas libertades. Claro. Te pone en otra categoría, digamos, ¿no? Entonces
y da ciertas libertades. Al menos con tus subordinados. Se ha sentado en la silla de gobierno de la Casa Blanca. No lo miró con muy buena cara. En la gran piñericosa de toda la historia. Claro, sí. O el mayor acto de arribismo que conoce la historia de la humanidad. Pero... Hábleme a mí de Satino. Tratemos de imaginarnos que un tipo vamos al siglo IV antes de Cristo. Alessandro Magno está sentado en su silla, ¿ya? Y llega un tipo literalmente de una colonia perdida en el fondo de África. Claro. Y le pide una reunión, una audiencia, él se la concede. Y de repente el tipo se para amablemente y conversan y el otro se sienta en la silla para sacarse una selfie, digamos. Inmediatamente le pide a un tipo que está ahí que le haga un retrato en la silla. Entonces, no. O sea, sí, su cabeza sale arriba de un escudo inmediatamente. Obviamente. O trata de hacérselo hoy día a Vladimir. Sí, no. Para decirlo en términos... Que abre la puerta y entran los perros y es una metáfora. Alessandro Magno va y corta el nudo gordiano elegantemente. O te invita a conocer la Lubianca. Entonces, no, yo creo que efectivamente la marcha va a empezar a tener forma, va a empezar a tener consistencia. Pero todavía la época está muy crispada, entonces todavía no tiene un eje. O sea, ¿bajo qué demandas? Es más complejo, lo comentábamos antes, por el hecho de que muchos temas se zanjaron en el Congreso, insisto, para bien o para mal, con la forma que hayan salido del Parlamento, pero se abordaron. Exactamente. Y objetivamente las posibilidades de un crecimiento de acumulación de energía enorme es muy complejo. Es muy complejo porque los movimientos sociales funcionan a través de ciclos de acumulación. Requieren efectivamente donde mucha gente se integra en una misma causa que naturalmente cada uno tiene que encontrarle la interpretación para sentir que esa causa es propia. Entonces, la causa residual del lucro, que es un residuo del pasado, efectivamente todavía tiene su energía, todavía tiene algo que dar, pero no va a dar las condiciones para una movilización durante el año de grandes proporciones, porque hay muchos actores que ya están encontrando en esos espacios intersticios para poder operar, o sea, personas que van a ir a CFT esta vez probablemente gracias a que se le va a dar gratuidad y tienen fines de lucro y consideran que esa discusión podría retrasar, ¿ya?, el proceso de incorporación a esos CFT. Todo eso se empieza a desordenar el naipe. Claro, pero en estos espacios intersticiales está la figura amalgamadora de Varela. Exacto. No, claro, cuando tú no tienes a alguien que una por el lado de la movilización, no tienes los grandes líderes, resulta que también puedes tener grandes líderes al otro lado que son los grandes enemigos. Entonces, y el enemigo te puede ordenar todo. El movimiento No Más AFP es un movimiento de enemigos, no de amigos, por ejemplo. O sea, el movimiento No Más AFP, si tú miras los datos, esto es por datos, tú miras los datos, por ejemplo, de la relación en la presencia en prensa en su momento, de Sebastián Piñera con Camila Vallejo, y después analizas en el momento más intenso del movimiento No Más AFP la relación de aparición de Michelle Bachelet con Luis Mesina, la diferencia es enorme en favor de Camila Vallejo. O sea, Camila Vallejo logró casi igualar a Sebastián Piñera en presencia, siendo el presidente de la República, mientras Luis Mesina queda muy lejos de Michelle Bachelet en términos de presencia, porque el protagonista de esa escena se llamaba José Piñera. Claro. Que era el opositor, no era el demandante. Entonces la situación es muy distinta cuando tú no tienes la capacidad de construir un líder que conduzca el proceso. Pero a veces basta un enemigo. Ahora, ese enemigo basta para efectivamente unir a una agrupación y generar una crisis. Ahora, sí, ahora lo que ocurre es que y lo conversamos varias veces la vez pasada, esto fue un movimiento de endeudados. Sí, pues. Y a mí me parece que eso, aunque se ha ordenado para que no haya, porque todo el mundo sabe que tiene que apretar, pero no tanto, digamos, hay que apretar el cuello, pero no tanto como para que se muera el tipo que tira el carro, pero hay una serie de gente que tiene deudas, sí, pues, que podría también volcarse eventualmente a estos movimientos de protesta, no porque esté afectado directamente por el lucro o el CAE, sino porque es la válvula de escape para esa presión contenida. Sí, pero hay un problema ahí.
¿Cuál es el problema? El problema es que el movimiento estudiantil en 2011, en su proceso de negociación con Piñera, que finalmente no fue un proceso de negociación, porque apenas cuando cae el avión de Felipe Camiroaga, el gobierno dice la población se fue a otro tema y olvidémonos de la negociación. Entonces, en ese momento, el proceso de negociación del movimiento estudiantil tendría que haber sido lograr algo. Por ejemplo, haber logrado que el gobierno reconociera que lo que se había cobrado en el CAE era excesivo y por tanto otorgar devoluciones o créditos tributarios, lo que fuese, a las personas que se les cobró un sobreprecio en el CAE, por ejemplo. Si tú conseguías una cosa así, que eventualmente no es tanta plata, pero que de repente a ti te llegue a tu casa un cheque con X cantidad de lucas, ¿no? Y el hecho de que el compromiso de que de aquí en adelante no se cobra más aquello, qué sé yo, esa sensación de que tú ya ganaste una vez es fundamental para las siguientes veces que tú vas a tener la fe de que vale la pena movilizarse. Entonces, el problema de no ganar en las movilizaciones tiene que ver con que efectivamente muchas personas, que son los que no tienen demasiada fe, ¿no? Ahora dicen, me explico por qué no me han llegado las 7 lucas del confort, digamos. Claro. Pero es evidente, claro, es evidente. Claro, si a ti te llegan las 7 lucas del confort, tú sientes que la victoria es posible. La victoria es posible. Que la victoria es posible. Claro, entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es que la empresa ya pagó las 7 lucas hace mucho rato. Ya se desligó. Ya se desligó el problema, por tanto nadie puede culparla a ella. Pero hay un banco, que es un banco del Estado, ¿no?, que tiene aprisionado el dinero en medio de una... O sea, por un tema judicial. Por un tema judicial. Entonces el asunto queda... Claro. Tú no tienes ningún factor de movilización con eso. Y sientes que no puedes volver a ganar nada. Porque esas 7 lucas son las 7 lucas para muchos chilenos que si hubiesen venido en el momento adecuado eran las 7 lucas más valiosas de la historia. Ya, pero no se puede considerar como haber ganado algo el que se esté en el centro del debate y el tema de la gratuidad, que se haya establecido como política de la gratuidad. No, porque eso para los más convencidos, para los 300.000, 500.000 o 1 millón que marchan. Pero sobre ese grupo, que es lo que produce la capacidad hegemónica, una cosa es la mayoría cuantitativa, pero la capacidad hegemónica es cuando el sentido común de la gente migra, es cuando la gente dice, ya, pero la gracia es que van a ganar. ¿Por qué en el mundo ganan muchos candidatos que son objetivamente candidatos que representan a las élites y ganan las elecciones populares? ¿Y por qué los pobres votan por ellos? Porque dicen, mira, este gallo es eficaz, o sea, va a gobernar, ¿ya? A mí me gustan las ideas del otro, pero en realidad yo creo que no va a poder gobernar. Entonces, esa es la capacidad, y la mayor parte de la ciudadanía, nosotros somos mamíferos, más aún somos primates. El primate, ¿qué es lo más importante para el primate? La eficacia. Después, la moral viene mucho después. O sea, mucho después. O sea, pero nosotros hemos hecho un logro civilizatorio que ir poniendo la moral un poquito más adelante, ¿ya? Pero somos además de la rama de los chimpancés, no somos de los bonobos, digamos, que estamos todo el día en el placer, el disfrute, el goce, la buena onda. Claro, ¿no? Y si quieres saber cómo son los chimpancés, búsquelo en 2001, dice en el espacio cuando agarra el fémur de la vaca. Exactamente. Y si quiere buscar a los bonobos, búsquelo en YouTube y va a haber una escena extraordinaria de una vida feliz, hippie, ¿no? Que no... Entonces... pero me encanta que lo diga un sociólogo. Varias veces se me ha ocurrido, pero decía, un poco violento lo que... No, aquí hay una combinación, es que siempre es bien importante entender, o sea, la sociología se construye naturalmente sobre cimientos que desconocen un poco los aportes de otras ciencias, porque siempre se hace eso para poder existir como ciencia. Claro. Pero cuando uno hace un poquito la contabilidad final, dice, bueno, sabemos que los pueblos que viven en zonas cálidas, por ejemplo, que algo que la sociología desestimó en su momento, son distintos a los pueblos de zonas frías. Claro. Lo sabemos. La geografía política en su momento dio cuenta de ese tipo de cosas y la sociología no habló más del tema. Claro. Y lo mismo para la biología. Porque el determinismo geográfico suena como muy darwiniano. Exactamente, pero hay algún nivel de influencia. Sí. Y hay algún nivel de influencia naturalmente de los procesos biológicos que son una base orgánica con la cual funcionamos. O sea, no. Entonces, naturalmente, parte de eso es el problema. Por tanto, los niveles de eficacia que se pueden ir mostrando también van a ser decisivos. Y para eso la bancada en el Congreso va a ser importante. Pero ojo,
Fíjense ustedes que yo te voy a citar, cada vez que vea las críticas contra los haitianos, por ejemplo, recuerdo que, como dijo Alberto Mayor, la eficiencia está muy por delante de la moral, sobre todo en quienes están más relacionados con sus antecesores privados. Bueno, pero mira, el premio de la política migratoria a Venezuela es un premio íntimo del gobierno. Claro. O sea, porque Chilezuela les dio el gobierno. O sea, es un premio íntimo y el gobierno, porque uno podría decir, países con problemas democráticos, ¿por qué no le damos una enorme cantidad de visas a los sirios? A los palestinos. A los palestinos. Que tienen una colonia importante en Chile, que han contribuido a la economía y la cultura, a las artes. Que somos el país más importante para ellos en el mundo. Sí. Y eso normalmente, que ellos muchas veces han invitado a Chile a participar en mesas de trabajo internacionales y que te meten en primera división cuando tú no perteneces a la primera división. Si hablamos de estar oprimido, está harto más oprimido por mucho más tiempo que los venezolanos. Y el mismo caso de los haitianos, que le pones restricciones, pero resulta que los haitianos, primero, tú eres medianamente responsable porque tú te ofreciste para ir a tener tropas de paz en Haití y estuviste hasta hace nada, ¿ya? Y después, naturalmente, cuando tú mandas tropas de paz y los haitianos ven que hay chilenos y los chilenos viven bien, empiezan a conocer, empiezan a decir, Chile. Vamos para Chile. Sí, claro, y sucede que algunos y de repente tú le valientes dices, soldados no conocen más, a hermosas haitianas, digamos. Exacto. Eso ha pasado desde la época de Alejandro Magno. Bueno, obviamente. Entonces, uno dice, no, obviamente los gobiernos van y dicen, no, a mí me interesan las cosas que me convienen. ¿No? Doy los premios a los que me parece que es conveniente dar los premios. Eso es, y los castigos, ¿a quién es conveniente darle los castigos? ¿No? Entonces, Servicio de Impuesto Interno, decíamos al principio, se querella contra Marco Enrique. Entonces, premios y castigos. Premios y castigos, porque no tiene la eficacia para poder defenderse. Ni la moral. Y porque tiene una gran relación con el mundo que Sebastián Piñera quiere atacar fuertemente a nivel internacional, que es el tema Venezuela, Cuba, toda la izquierda latinoamericana. Claro. Él quiere hacer una agenda con eso. No, y encontró su nicho desde el primer gobierno. Claro, puso un pésimo ministro para eso, hay que decirlo. Porque el ministro no tiene el nivel de relaciones exteriores. No, si lo comparé con Heraldo Muñoz, parece un aprendiz de brujo. Claro. Y Heraldo tampoco es... No, pero Heraldo conoce conoce todo el mundo, todo ese mundo. O sea, y además yo creo que... No quiero decir ni siquiera para quién trabaja, No, pero además yo creo que hay el último periodo de Bachelet cuando se empiezan a aprobar parques marinos. Yo creo que y que recibieron un gran apoyo desde Cancillería. Eso es una movida brillante a nivel internacional. Exacto. Pone a Chile dentro de la vanguardia de países que protegen el medio ambiente, cosa que todo el resto podemos poner en duda, sobre todo los chilenos, por supuesto, pero que a nivel de logros internacionales sí, es muy importante, muy bien visto. Salvo que realmente nunca se comenta, pero Chile es uno de los 4 países del mundo que tiene relaves marinos mineros. Relaves, sí, donde todo lo que sale de la minería esa que queda de residuos tóxicos. Los mineros le dicen la caca, de hecho. Va a parar al mar. Claro. Como ocurrió con Chañaral. Cuando en el gobierno del presidente Lagos, él finalmente se baña en una playa limpia en Chañaral, los que conocimos Chañaral antes de eso, era un barro horroroso producto de las mineras. Hay cuántos relaves que quedan abandonados. Además, nadie se hace cargo de ellos. Se caen y qué sé yo, quedan unos desastres, pero relave en el mar solo 4 países. Pero tenemos parques marinos, sí. ¿Viste? Pero siempre pero bueno, es parte de la vida. Stone Temple Pilots con Big Bang Baby. Volvemos en este Sonar Global junto a Alberto Mayol e Ignacio Pérez Tuesta. En Sonar Informativo es el momento deportivo con Ignacio Pérez Tuesta. Don Ignacio Pérez Tuesta, bienvenido. ¿Qué se dijeron Bocellur y Pinilla? Uy, coméntelo con el hashtag Sonar Informativo. ¿Vieron la portada del Clinic? No. El del libro se las mandé a nuestro grupo de WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp, no como el de la selección que es la roja sin sapos, no, hay muchas especulaciones, muchos chistes. La gente está participando y hay... ¿La viste? ¿La viste la portada? Contemos la portada, por favor, que dice... Salen ahí en el momento del pechazo. El titular es "Nadie puede ser madre si no quiere", y Pinilla grita "Objeción de conciencia", y Bocellur grita "Aborto". Está muy buena. Muy buena la portada. A propósito de la pregunta hoy día, ¿se puede seguir participando, no es cierto, Paulina? Sí, están participando. Sí. En Facebook también, ¿no? En nuestro fanpage. Así que, oiga, ¿qué le parece a Alberto Mayor la llegada de Ruiz Tagle a Colo-Colo? Que además ayer anunció
aumento de capital de Colo-Colo, porque tiene Colo-Colo en el periodo de Aníbal Mosa, los 3 años que estuvo como presidente de Blanco y Negro, tuvo pérdidas por $10 millones. Sí. Y en el año pasado, en el ejercicio 2017, me gusta ese término económico, ejercicio 2017, tuvo pérdidas por $3.000 millones de pesos. Así que se viene un aumento de capital, que es lo que va a plantear Gabriel Ruiz Tagle, de 10 millones de dólares. La puerta a un eventual regreso de Mosa. Así es. No, yo creo que primero el retorno de Ruiz Tagle, específicamente de Ruiz Tagle. No nos olvidemos que hay 2 lotes dentro del mundo de blanco y negro, y uno de los lotes tiene un nombre que no participa en el directorio, pero que está detrás, que es Sebastián Piñera. Claro. O sea, y Gabriel Ruiz Tagle, que fue ministro de Sebastián Piñera y que fue el controlador mientras Sebastián Piñera era el que tenía, o sea, fue el presidente cuando era Sebastián Piñera el que tenía mayor porcentaje, ¿ya? Puesto por Piñera, amigo de Sebastián Piñera, que no son muchos los amigos de Sebastián Piñera, ¿ya? Amigo real, amigo. Claro, los de verdad, Andrés Navarro, Moreno, los Cueto, Moreno, o sea, esos son los amigos, los Penta, qué sé yo. Entonces, eso es evidente que la llegada tiene que ver también con una señal en ese sentido de control de parte de hecho es notable, pero se hace el mismo día que es la ya referida querella contra Marco Enrique del Servicio de Impuesto Interno. El mismo día se toma control de Colo-Colo, hace la querella, o sea, es como estamos asumiendo el gobierno. Claro. No me acuerdo quién dijo ayer, lo leí en algún tuit, decía que con la llegada de Ruiz Tagle a Colo-Colo se terminó de instalar el gobierno. Sí. Ese era como el último cargo que faltaba. El último ministro. Claro. El último ministro, sí, es un cargo de nivel ministerial. Y la conferencia de prensa. El Ministerio del Pueblo, podríamos decir. Exacto. Algo así. Y la conferencia de prensa es fantástica porque dice. Y la idea es que el presidente no tenga un rol tan activo como lo tiene hoy día. El presidente de Colo-Colo no va a ser tan presente como lo era hace unos años. Sí. Fue un error eso. Fíjate que en otros países Ruiz Tagle estaría preso. Sí, tal cual. Sí, claro, o con prohibición de ejercer. No, pero preso. Si es que, lo que pasa es que en Chile la colusión no era delito. Hasta el 2016. A ver, ¿qué se ha aburrido de decir Ruiz Tagle? Se ha aburrido de decir, yo fui coaccionado por la papelera, Grupo Mate. Sí, presidente de la Sofofa. Claro, y ellos me obligaron y yo no tuve otra opción que coludirme con ellos y estafar a mis compradores. ¿Qué dijo el Tribunal de la Libre Competencia? No es así. Ahora, si yo fuera Carlos Heller en este momento, iría a hablar con este señor, que le gusta la colusión, y nos ponemos de acuerdo para repartirnos los títulos. Colusión de títulos, dice usted. Claro, nos ordenamos, un semestre, el otro semestre, todo la Copa Libertadores. El otro la Sudamericana. La Sudamericana, la NFP feliz, porque además van los grandes a la Libertadores. Sí. Fíjate que la información que consigne el Mercurio, el del suplemento de deporte del Mercurio, que algo habíamos hablado ayer también, que el Consejo de Defensa del Estado está estudiando llevar a la justicia el caso por los cerca de 1,4 mil millones de pesos de los Juegos Odesur 2014, que no están rendidos, no están claramente rendidos, cuando Gabriel Ruiz Tagle era director del IND, justo antes de que fuera Ministerio del Deporte. Exactamente. O sea, estamos hablando de otra arista que lo puede complicar mucho. Tiene otra más. Tiene varias, pero efectivamente yo creo que la señal que se da al ponerlo en el muy buen nombre del Ministerio del Pueblo, digamos, efectivamente es una medida de protección, significa tiene protección celestial. Ya, pero y Colo-Colo los hinchas, digamos, no. Pero es interesante eso, porque efectivamente Aníbal Mosa era el que había prometido que él estaba disponible para devolverle Colo-Colo a la corporación. Y lo que era un gran anhelo de muchos hinchas. Pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Lo que pasa es que, ojo, fíjense fíjense que hay una cosa que no es menor. Colo-Colo, el blanco y negro toma el control de Colo-Colo en el año 2005. Y hay un tema que Aníbal Mosa, o la gente, creyó escuchar eso, como que casi Mosa iba a agarrar sus acciones que había comprado y se las iba a entregar como un regalo de Navidad, cosa que claramente no es así, no era así. Sino que él dijo que él iba a tener que fuera un comprador preferente, que le iba a vender casi el mismo precio que le iba a comprar, etcétera. Y cuando se despide Aníbal Mosa, antes de ayer, de Colo-Colo, de hecho hay un colega que le pregunta, le dice, ¿y al final le va a vender sus acciones a la corporación? Y dijo, no, mis acciones yo no las voy a vender.
Entonces como que todos dijeron... O sea, ya lo explicitó abiertamente. Sí, claro. Y después dijo, no. Dijo, no, quiero decir que no las voy a vender así como a cualquiera. Y como que yo creo que lo engañó el subconsciente a don Aníbal. Y ¿sabes qué pasó? Muy piola, porque claro, estaban todos muy concentrados que Guede, que llegara Ruiz Tagle. Pero como que eso pasó muy colado. Y hay un tema que también, fíjate que después, me parece que hasta el 2030, tengo que chequearlo, blanco y negro, después la administración vuelve al club. Sí, pues. Entonces eso de como de entregarle las acciones, bueno, faltan hartos años todavía, pero también es como medio, pero también es muy engañoso, es como, era una cuestión populachenta absolutamente a Aníbal Mosa, y el gran criticado, y para mí el gran perdedor es el Club Social y Deportivo Colo-Colo, porque el presidente Fernando Monsalve quedó aliado a Moza, manchado por la imagen de Moza abiertamente, y en el Club Social y Deportivo Colo-Colo no quieren saber nada, porque en el fondo la lógica es, se vendió Monsalve a Moza y viajaban juntos. Bueno, ¿te acuerdas que estuvieron en el hotel de Calama cuando Moza agarró las maletas del intendente y se las revolvió por el aire? En fin, la revolvió. Pero y además, buena esa palabra. Gracias a eso, Ruiz Tagle tiene la pega hecha, porque puede llegar a sacar a un tipo que era un impresentable. Entonces suena perfectamente adecuado, porque una cosa es tener el cuello y corbata y otra cosa es no tener la corbata. Entonces, con corbata... O con cuello, bueno, o quedaste con cuello. Claro. Moza quedó con cuello. Corbata saca cuello. Sí. Entonces, no, pero es una distribución de poder en Colo-Colo que, hay que decirlo, vuelve a estar controlado por alguien de la Católica. Claro, por Ruiz Tagle y Piñera, dice. Y en la Católica siguen los gobernantes de izquierda, o un gobernante de izquierda. Pero fíjate que si uno analiza, fíjate que cuando se habla del Colo-Colo, a propósito que hoy día Colo-Colo está de aniversario, lo decíamos en el primer bloque, cumple 93 años, claro que es un club fundado por profesores. De hecho, David Arellano y su hermano eran profesores, profesores normalistas, que ellos venían de Magallanes, etcétera. Un club que fue el primer club Colo-Colo que se uniformó bien, que eran educados, que estaban peinados. O sea, es como todo lo contrario lo que uno ve de repente el accionar de los jugadores hoy día. Colo-Colo. ¿Te acuerdas que hubo un momento que querían hacer una universidad? En los 90 sonó la idea. Es un equipo formado por profesores, lo que pasa es que muy poca gente conoce la historia. Y además de los éxitos deportivos, etcétera, Colo-Colo se populariza porque es el primer club que hace giras en Chile. Y como ganaba... Y fuera de Chile también. Y además fue uno de los primeros que hizo fuera de Chile. El primero a Europa. El primero que va a Europa, por ejemplo. Entonces, y los arellanos, uno de los dos arellanos, el que hace la primera chilena. Que le pone nombre David. O sea, en rigor, se supone que... ¿O David? No. David. Justamente en esa gira. Se populariza porque Unzaga, que era... ¿Se acuerdan que contamos la historia el otro día? Talcahuano fue el que... Ramón Unzaga, el que hizo por primera vez, pero David Arellano como que la patentó. La patentó y vendió la patente afuera. Sí. Así que eso fue un siempre poquito... los inventos son así. Los rollos. Sí. Y fíjate que... Siempre hay un tipo de un país chico que hace el invento y después llega el país. Pero Colo-Colo, en rigor, pese a ser equipo popular, casi siempre ha tenido presidentes de derecha. Sí. Si uno lo analiza, Peter Dragisevich, Eduardo Menichetti, eran personas de derecha, abiertamente. O sea, y si uno sigue para atrás, es muy raro ubicar como que el control es el equipo del pueblo. Sin eso, nunca. Jamás me van a matar con lo que yo sé, porque Colo-Colo nunca ha estado en el control del pueblo. Eso es una. Y ganó varios títulos durante un periodo en que honrosamente la UNO ganó ningún título. Claro. Un periodo muy especial. Y que no cuando quisimos ganar ningún título en ese momento. No cuando tú llegaste. Una comunicación de nuestra. No cuando tú llegaste como dirigente y ahí empezó la época gloriosa de la Universidad de Chile. En todo caso, no hay que olvidarse que la barra de los de abajo y la histórica eran todos pinochetistas. Los dirigentes históricos. Sí, pues. Bueno, Pancho Malo, lo decíamos ayer, Pancho Malo es pinochetista. Sí. No es que sea de derecha, es pinochetista. La Garra Blanca y los de abajo eran pinochetistas. Aunque en el germen No, en el germen no. En el germen no, habían otras cosas. De hecho, efectivamente, fueron muy partícipes los barristas de la U, como de todo el proceso de resistencia, qué sé yo, pero no bajo el rótulo de los de abajo, que muchos interpretaron políticamente en su momento también como una cuestión social, pero que no tenía que ver con eso, era solamente los de abajo del tablero marcador electrónico. Los de allá. Claro. Oiga, antes de despedirnos, chiquillos, hoy juega nuestra Roja Femenina ante Colombia a las 7 de la tarde en La Serena. 7 de la tarde. Sí, así es que recordar porque en el primer partido recordé que Chile perdió 3-1 con Brasil, que era más o menos esperable porque Brasil sin duda que y hoy juega Brasil con Argentina, que los dos ganaron 3-1. Argentina-Colombia 3-1 y Brasil a
Chile le ganó 3-1 y hoy se enfrentan los dos perdedores de la primera fecha con los dos ganadores, así que Chile tiene que ganar sí o sí para llegar hasta un poquito más tranquilo para el partido ante Argentina, que es el domingo. No, sí. Y la U juega hoy día. Y la U también, sí, ya estuvimos hablando. No voy a ver. A ver, hagamos Eso, algo. Pronóstico, pero de Alberto Mayol. Pronóstico. No mío. La verdad es que no lo había pensado. Yo creo que va a ser desgraciadamente un empate. Porque la verdad es que en estos partidos se nota. Mira, yo me acuerdo. Como el de Racing, un partido así. Claro, pero que es como. Hoyo es como César Baquia. Que le pasaron a un equipo que está hecho, que es cosa de hacerlo jugar nomás, ¿ya? Y que no le agrega ningún valor. Y funciona. Administra. Pero entonces, y que se selecciona uno justo porque así permite que juegue el otro, y entonces, pero no tiene ninguna gracia. Entonces, el profesor Baquia fue campeón en el 2001. Sí, pero a Libertadores no pasaba nada porque efectivamente le faltaba esa estatura para los partidos importantes, como le pasó el domingo con Colo-Colo, que Colo-Colo diseñó el partido típico de clásico, dijo vamos a dar como caja y a manejar el árbitro, y el otro juraba así como llegó en la ingenuidad. Así como, una patada horrible. Pero tu pronóstico es empate. 1-1, 2-2, una cosa. Además tiene mala defensa Cruzeiro es un buen equipo, pero la defensa no está en buen momento Cruzeiro, de hecho. Pero un buen equipo, para adelante, pero atrás no. Pronóstico, Ignacio Pérez. Me sumo a las palabras del señor Mayol, que si la apunta viene a ser el bloque deportivo mañana. Veremos. Y yo renuncio y me dedico al periodismo de espectáculo, alguna otra cosa. Astrología y varios. ¿Quiere el resultado? Dime el resultado. El resultado del libro. El resultado del libro, pero podemos darlo ahora. Ya, eso. ¿Quién es el ganador? Espérate, déjame la tómbola, deja dar la vuelta. Eso. Espérate, el notario. Ahora viene la notaria Paulina Barrales. Notaria Paulina Barrales. Muy que bien, con esta ley puedo poner una notaría. Está pituteando. Que nos va a contratar a todos. Don Esteban Prado Calderón. Don Esteban Prado. ¿Qué dijo don Esteban Prado? Ya me la pusiste mal. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Por qué la escogimos? Jan, tal como en la comisión, te acabas de retirar prematuramente de este clásico. Pinilla, CTM. Esteban Prado Calderón, entonces, es el ganador del libro. ¿Qué tiene que hacer el joven? Venirlo a buscar acá, ¿no es cierto? Sí. Claro. Alcalde Dávalos. Pero después la notaria se va. Alcalde Dávalos, no Sebastián. Alcalde Dávalos. 164. El libro. Sí, así es que. El Frente Amplio. Importante. Eso. Sí. Oye, Alberto, pregunta a la gente dónde lo puede conseguir, aparte de nuestro amigo. Ya está distribuido en todas las librerías. Ya está súper distribuido. Ya buenas y malas. Librería y negocios del ramo. Yo hago los lanzamientos un poquito después de que ya está distribuido para que no haya este problema típico que, oye, no, es que de momento no sé dónde, no está todo ya. Todavía no sale el impreso. Claro, está bien distribuido. Perfecto. Sí. Este libro del Frente Amplio. El Frente Amplio en el momento cero, en el punto. Momento cero. Momento cero. Muy bien. Estás en la mañana editorial del 105.3 FM. Escuchas el Sonar Informativo.